En tiempos donde el liderazgo suele confundirse con imposición, Marco Aurelio representa una figura casi contradictoria, un hombre que gobernó con dudas, con principios y con una voluntad de comprensión más que de conquista. Desde muy joven comprendió que la vida no ofrecía garantías, y que el dolor, la pérdida y la incertidumbre eran partes inevitables del destino humano. No se rebeló contra esa verdad. Aprendió a aceptarla y a vivir en ella como quien habita una tormenta con los ojos abiertos. Su vida no fue fácil. Lejos de los estereotipos del emperador rodeado de lujos, Marco Aurelio pasó buena parte de su tiempo lidiando con guerras en las fronteras del imperio, enfrentando pestes que diezmaban a la población, tomando decisiones que afectaban a millones y, aún así, cada noche escribía. Escribía para sí mismo, en voz baja, recordándose que debía actuar con justicia, que no debía dejarse arrastrar por la ira ni por el deseo, que cada día podía ser el último, y que por eso debía vivirse con dignidad. Lo admirable de Marco Aurelio no es su éxito militar ni su capacidad administrativa, aunque las tuvo, sino la manera en que entendía su lugar en el mundo. Se sabía pequeño frente al universo, y sin embargo no dejaba de asumir cada responsabilidad como si fuera la más importante. Su poder no lo hizo arrogante, sino más exigente consigo mismo. Lejos de buscar la gloria, buscaba claridad. Lejos de imponerse sobre los demás, buscaba dominarse a sí mismo. Mientras muchos usaban el poder como una máscara para ocultar sus debilidades, él usaba el poder como una oportunidad para poner a prueba su carácter. No era un santo, ni un sabio perfecto, ni un héroe invulnerable. Era un ser humano expuesto al dolor, al cansancio, a la traición, a las dudas más oscuras. Pero también era alguien que, pese a todo, volvía cada día a los principios que lo sostenían. No porque fuera fácil, sino porque sabía que nada noble es fácil. La filosofía no fue para él un adorno intelectual, sino una necesidad vital. En un mundo lleno de ruido, Marco Aurelio eligió el silencio interior. En un mundo guiado por la ambición, eligió la disciplina. En un mundo gobernado por apariencias, eligió la verdad. Hoy, siglos después, su figura sigue viva porque representa una posibilidad, la de vivir con integridad en medio del caos. Sus palabras, escritas sin intención de ser publicadas, han sobrevivido al tiempo porque en ellas hay una sinceridad que no se desgasta. Leer a Marco Aurelio es como escuchar a alguien que ya pasó por el dolor que uno está atravesando y que, en lugar de dar consejos vacíos, comparte lo que a él mismo le sostuvo. En tiempos difíciles, su voz no da órdenes, sino consuelo. No impone, acompaña. Y por eso seguimos regresando a él. Este video no es un homenaje, ni un culto. Es una invitación a comprender por qué un emperador del siglo II después de Cristo sigue teniendo algo que decirnos en el siglo XXI. Porque si el poder absoluto no lo corrompió, si las tragedias no lo endurecieron, si la gloria no lo cegó, entonces tal vez hay algo en su ejemplo que pueda servirnos. Tal vez la grandeza no consiste en dominar a otros, sino en no dejarse destruir por uno mismo. Tal vez Marco Aurelio no escribió meditaciones para enseñarnos, sino simplemente para recordarse que, incluso en lo más alto del mundo, uno puede seguir siendo humano. Marco Annio Vero nació en Roma el 26 de abril del año 121 después de Cristo, en el seno de una familia noble con raíces profundas en el patriciado romano. Su linaje lo conectaba con las esferas más altas del poder imperial, pero su niñez no estuvo marcada por la arrogancia de la aristocracia, sino por una educación severa, filosófica y orientada al deber. Desde sus primeros años, Marco se distinguió por una disposición seria, reflexiva, incluso melancólica. No era un niño común. En vez de entregarse al juego, parecía inclinado a la observación silenciosa, a la introspección. El historiador romano Helio Esparciano diría que desde muy joven mostró una naturaleza noble y firme, cualidades que no pasarían desapercibidas para los hombres más poderosos de su tiempo. Tras la muerte de su padre biológico cuando aún era un niño, Marco fue adoptado en la práctica por su abuelo materno, Marco Annio Vero, un hombre influyente, respetado y disciplinado. Fue él quien marcó los primeros pasos del joven en el camino del autocontrol y la austeridad. Pero también hubo una figura más determinante aún, el emperador Adriano. Este, al observar las cualidades morales e intelectuales del muchacho, lo incorporó en su círculo de atención directa.
Adriano no lo adoptó como heredero inmediato, pero sí sembró la semilla del destino imperial en él al asegurar su educación y, sobre todo, al incluirlo en un complicado entramado de sucesión que culminaría con Marco Aurelio en el trono. Su educación fue rigurosa, orientada no solo a la política y la administración, sino también, y sobre todo, a la filosofía. Recibió instrucción de los más destacados tutores de la época. Entre ellos destacó Junio Rústico, un filósofo estoico que se convirtió en una figura clave en su formación. Rústico no solo le enseñó lógica, ética y retórica, sino que le introdujo al pensamiento de Epicteto, cuyas ideas influenciarían profundamente la vida adulta de Marco. El joven Annio Vero leyó a Platón, a Aristóteles, a los cínicos, pero fue el estoicismo el que conquistó su alma. La idea de vivir conforme a la razón, de aceptar el destino con dignidad y de dominar las pasiones le pareció no solo verdadera, sino necesaria. Alrededor de los 12 años, Marco comenzó a practicar una vida de notable austeridad. Dormía en el suelo, vestía con modestia y evitaba los placeres excesivos, incluso cuando estos eran perfectamente aceptables dentro de su clase social. Adriano, impresionado por la madurez del muchacho, llegó a llamarlo el más noble de los jóvenes romanos. Fue también Adriano quien tomó una decisión crucial para el futuro de Roma, adoptó a Antonino Pío, con la condición de que éste a su vez adoptara a Marco Aurelio y a Lucio Vero, sellando así una línea sucesoria cuidadosamente diseñada. A partir de entonces, Marco pasó a ser oficialmente Marco Helio Aurelio Vero César y su destino quedó ligado al trono imperial. Aunque aún joven, Marco ya comenzaba a sentir el peso de la responsabilidad. No era ambicioso, pero entendía que su posición lo obligaba a prepararse con una seriedad absoluta. Aprendió derecho, historia, literatura griega y latina, economía y sobre todo ética. Su formación no fue un simple adorno cortesano, sino una preparación para enfrentar los dilemas reales del poder. Su mente se fue moldeando con la disciplina estoica, pero también con una conciencia profunda del deber hacia el pueblo romano. Al mismo tiempo, desarrollaba una lucidez poco común para comprender la fragilidad del ser humano, el carácter efímero de la gloria y la inutilidad de los deseos excesivos. En este periodo de su vida, también empezó a escribir. No con la intención de publicar, sino como ejercicio íntimo de reflexión. Era un joven con poder, sí, pero también con miedo, miedo a corromperse, miedo a fallar, miedo a no estar a la altura de la exigencia moral que se imponía a sí mismo. La filosofía no era para él un pasatiempo, sino un refugio frente a una realidad que lo sobrepasaba. Ser emperador en Roma no era una bendición, sino una carga. Y Marco Aurelio lo supo desde antes de portar la púrpura. Al llegar a la juventud, ya era evidente que aquel joven no sería como los demás. No estaba obsesionado con el placer ni con la fama. Su ambición era otra, vivir bien, no en el sentido material, sino moral. Ser virtuoso, no poderoso. Ser sabio, no célebre. Y aunque la historia le impondría uno de los papeles más exigentes de la época, él continuaría aferrado a esa primera vocación silenciosa que había germinado en su adolescencia, la de pensar antes de actuar, y la de gobernar como si cada decisión afectara no solo a su imperio, sino a su alma. Con la muerte del emperador Adriano en el año 138 después de Cristo, se puso en marcha una cadena de sucesiones cuidadosamente planeada que conduciría, con el paso del tiempo, a Marco Aurelio al trono del Imperio Romano. Adriano, sabiendo que no tenía un heredero directo que reuniera las cualidades necesarias para gobernar, adoptó a Antonino Pío con la condición de que éste, a su vez, adoptara a Marco Aurelio y a Lucio Vero. Esta decisión fue más que un acto de previsión política, fue una apuesta filosófica. Adriano estaba intentando asegurar que el futuro del imperio quedara en manos de hombres sobrios, equilibrados, reflexivos. En ese momento, Marco tenía apenas 17 años. Durante los años del reinado de Antonino Pío, Marco Aurelio fue progresivamente introducido en los asuntos de Estado. Su formación no cesó, pero ahora tenía un componente práctico, debía aprender a gobernar desde adentro. Se le asignaron cargos de creciente importancia en el Senado, en la administración pública y en las tareas judiciales. A cada paso, Marco se mantuvo fiel a su temperamento, serio, reservado, siempre más inclinado al estudio y a la introspección que al brillo público. Sin embargo, eso no significaba debilidad.
Quienes lo trataban sabían que detrás de su tono pausado se escondía una voluntad de hierro. El emperador Antonino Pío, un hombre prudente y equilibrado, reinó durante 23 años en relativa paz. Su gobierno fue considerado uno de los más estables y justos de la historia romana, y Marco Aurelio observó con atención cada uno de sus movimientos. Aprendió de él la paciencia, la importancia de escuchar, el valor del equilibrio. Años más tarde, en sus meditaciones, Marco recordaría a Antonino como el ejemplo más puro de integridad que había conocido, un hombre que no se dejaba dominar por la cólera, que despreciaba el lujo, que trabajaba sin descanso y que gobernaba sin hacerse notar. Este modelo silencioso marcó a Marco Aurelio para siempre. En el año 145, Marco Aurelio se casó con Faustina la joven, hija del propio Antonino. El matrimonio, arreglado como parte de la estrategia sucesoria, dio origen a una relación compleja. Faustina le daría varios hijos, algunos de los cuales morirían prematuramente, y entre ellos se encontraba Cómodo, quien heredaría el trono tras la muerte de Marco. Aunque las fuentes históricas difieren en su evaluación del carácter de Faustina, Marco siempre se refirió a ella con respeto en sus escritos, y nunca permitió que los rumores públicos mancharan su trato hacia ella. Esta actitud revelaba una vez más su inclinación a preservar la armonía interior antes que alimentar conflictos externos. Con la muerte de Antonino Pío en el año 161, Marco Aurelio fue proclamado emperador por el Senado. Pero en un gesto inusual en la historia del poder romano, insistió en compartir el gobierno con su hermano adoptivo Lucio Vero. Esta decisión, que a muchos les pareció sorprendente, respondía a una profunda convicción moral. Marco consideraba que no debía cargar solo con el peso del imperio y que Lucio, también preparado desde la juventud, tenía derecho a compartir el deber. No era una concesión política. Era una expresión de su sentido de la justicia y del deber compartido. El sistema de coemperadores no era común y traía consigo desafíos importantes. Lucio Vero tenía un carácter muy distinto al de Marco, más alegre, más amante del lujo, más inclinado a los placeres de la vida cortesana. Sin embargo, Marco jamás lo ridiculizó ni intentó desplazarlo. Por el contrario, le permitió actuar con libertad dentro del marco del gobierno compartido, y lo defendió de las críticas cuando fue necesario. Esta actitud no era debilidad, sino expresión de su filosofía. Marco no buscaba imponerse, sino construir un equilibrio real en el poder. Durante los primeros años de su reinado, la estabilidad interna del imperio se vio amenazada por conflictos externos. La guerra contra el imperio parto en Oriente exigió una respuesta militar contundente. Marco, aunque inclinado a la vida contemplativa, entendía que la defensa del imperio era un deber ineludible. En 162, Lucio Vero fue enviado al frente oriental con poderes plenos para dirigir la campaña. Marco permaneció en Roma, administrando los asuntos civiles, asegurando el abastecimiento de las legiones y enfrentando las primeras consecuencias de un enemigo invisible. Una epidemia que pronto se convertiría en la peste antonina. El regreso de Lucio Vero en 166 fue acompañado por la propagación de esta peste, probablemente una forma de viruela o sarampión, que diezmó a la población romana durante más de una década. Esta crisis sanitaria representó un golpe brutal para la economía, la moral pública y la estabilidad del imperio. Marco Aurelio, lejos de aprovechar la situación para concentrar el poder, buscó contener el caos con medidas racionales y compasivas. Promovió campañas de asistencia a los enfermos, ordenó la limpieza de las ciudades y mantuvo una actitud de calma frente al pánico colectivo. Lucio Vero murió en el año 169, probablemente víctima de la misma peste. Con su muerte, Marco Aurelio se convirtió en único emperador. A partir de entonces, su figura empezó a adquirir una dimensión más solemne, más trágica. Ya no compartía el peso del imperio con nadie. Y, como escribirá años después, se sentía cada vez más solo, como un centinela en la muralla del mundo. Pero lejos de ceder al desaliento, redobló su compromiso con la virtud y con su deber. Así comenzaba la etapa más exigente de su vida. Ya no era solo un filósofo que se preparaba para el poder. Ahora era el emperador de la civilización más extensa de su tiempo. Y la historia le presentaría desafíos que pondrían a prueba no solo su inteligencia o su fuerza, sino la profundidad real de su filosofía. Lo que había aprendido en la juventud ahora debía ser aplicado con consecuencias reales.
gobernar ya no era una idea. Era una responsabilidad que se jugaba en cada decisión, en cada palabra, en cada batalla. Marco Aurelio había llegado al poder no por ambición, sino por designio. Y ahora debía demostrar si la razón podía resistir la tormenta. Ser emperador de Roma durante una época de prosperidad ya era una tarea monumental. Serlo durante tiempos de crisis requería una fortaleza interior difícil de imaginar. Marco Aurelio se encontró en medio de un torbellino, el imperio sufría amenazas externas e internas al mismo tiempo. Y la estabilidad que había caracterizado el gobierno de Antonino Pío parecía desmoronarse año tras año. La guerra contra los partos en Oriente no fue más que el preludio de una serie de conflictos que exigirían de Marco no solo habilidades militares y administrativas, sino una firmeza emocional y filosófica sin precedentes. La peste antonina, que algunos estudios modernos identifican como una forma temprana de viruela, fue uno de los mayores flagelos de su reinado. Introducida probablemente por soldados que regresaban del este, esta epidemia arrasó ciudades enteras, dejó millones de muertos, paralizó la economía y sembró el miedo incluso en los núcleos más robustos del imperio. La población romana, acostumbrada a la abundancia, comenzó a experimentar escasez de alimentos, incremento de impuestos y una sensación generalizada de decadencia. En ese contexto, Marco Aurelio se mantuvo firme. No prometió curas milagrosas ni culpó a enemigos imaginarios. Actuó con serenidad, organizando respuestas sanitarias, fortaleciendo la disciplina militar y manteniendo el orden civil. Pero la peste no era su único problema. Al norte, las tribus germanas, particularmente los marcomanos y los cuados, comenzaron a cruzar el Danubio, aprovechando la debilidad generalizada del imperio. Estas incursiones no eran meros ataques esporádicos, constituían una amenaza seria para las provincias limítrofes y, por extensión, para la integridad del Estado romano. Marco, que había pasado la mayor parte de su vida en la ciudad, se vio obligado a transformarse en comandante militar. Durante años, abandonó Roma para vivir con sus tropas en campamentos del frente norte. Allí, entre el barro, el frío y la crudeza de la guerra, escribió muchos de los fragmentos que componen sus meditaciones. Esa paradoja, el emperador filósofo escribiendo sobre la serenidad mientras dirige campañas militares, es uno de los aspectos más fascinantes de su legado. En sus cuadernos de campaña, Marco Aurelio se repite a sí mismo que no debe dejarse llevar por la ira, que no debe odiar a los enemigos, que debe actuar conforme a la naturaleza y a la razón. Su ideal estoico no era una pose ni un consuelo vacío, era un método de supervivencia espiritual. Mientras tomaba decisiones sobre ejecuciones, asedios y tratados de paz, se exigía no perder su humanidad. Incluso en las condiciones más extremas, su prioridad no era el éxito militar, sino la conservación de su integridad moral. Este esfuerzo por mantenerse fiel a sí mismo es, quizá, la mayor hazaña de su vida. Durante las guerras marcomanas, que durarían más de una década, Marco enfrentó también desafíos internos. En el año 175, un general llamado Avidio Casio, creyendo que el emperador había muerto por enfermedad, se proclamó nuevo emperador en Egipto y Siria. Esta rebelión sorprendió a Roma y puso a prueba la autoridad de Marco. Pero en lugar de reaccionar con violencia inmediata, el emperador esperó. No lanzó ataques descontrolados ni ejecutó a los familiares del usurpador. Cuando finalmente se confirmó la muerte de Casio, asesinado por sus propios soldados, Marco Aurelio pidió que no se persiguiera a sus aliados y evitó represalias. Perdonó incluso a los gobernadores que habían dudado de su supervivencia. Esta clemencia no era ingenuidad, era una aplicación rigurosa de su principio fundamental: el daño que hace el otro no justifica el daño que uno elige hacer. Ese mismo año, su esposa Faustina falleció. Había estado con él durante más de 3 décadas, y su muerte afectó profundamente al emperador. Aunque los historiadores aún debaten sobre la relación íntima entre ambos, lo cierto es que Marco la honró públicamente con monumentos y con palabras de gratitud. No escribió lamentos ni buscó consuelo en el exceso. Aceptó la pérdida como parte de la condición humana y volvió a su deber. Las campañas militares continuaron. Marco pasó inviernos enteros en las márgenes del Danubio, luchando no solo contra los enemigos externos, sino contra la fatiga, el dolor y la sensación de estar perdiendo el tiempo que podría dedicar al estudio y a la escritura.
pero nunca se permitió el lujo del desánimo. En una de sus meditaciones más célebres, escribe: el arte de vivir se parece más a la lucha que a la danza, hay que estar siempre preparado y con los pies firmes en el suelo. Esta frase, escrita probablemente en un campamento militar, resume con exactitud su actitud frente a las circunstancias. A medida que envejecía, su cuerpo comenzó a ceder. Las enfermedades, el agotamiento y las constantes campañas fueron dejando huellas visibles. Sin embargo, no delegó sus responsabilidades ni se retiró a la comodidad del palacio. Se mantuvo al frente del ejército, promoviendo reformas administrativas, atendiendo las demandas del Senado y, sobre todo, cultivando su vida interior. Para Marco Aurelio, gobernar era una extensión del deber filosófico. Si uno ha aprendido a vivir conforme a la razón, entonces también debe gobernar conforme a ella. Y si eso implica sufrimiento, desgaste y renuncias, deben aceptarse con serenidad. Al final de esta larga etapa de crisis, cuando la frontera norte fue parcialmente pacificada y los pueblos germánicos aceptaron tratados de paz, Marco pudo ver con cierta satisfacción que su esfuerzo no había sido en vano. Había contenido la amenaza externa sin recurrir al terror interno. Había conservado la unidad del imperio, había preservado el funcionamiento del Estado y había demostrado que el estoicismo no era una filosofía de biblioteca, sino una herramienta de gobierno. Pero el precio fue alto. En su interior, sabía que el imperio ya no era invulnerable. Las grietas eran visibles. La grandeza romana comenzaba a mostrar signos de desgaste. Aún así, él no se rindió. Gobernó en tiempos oscuros con una luz interior que no titubeó. Si su reinado fue una lucha constante, su vida fue una afirmación permanente de que es posible actuar con dignidad, incluso cuando todo lo demás se desmorona. Las Meditaciones de Marco Aurelio son una de las obras más extraordinarias de la filosofía antigua, no por su estilo literario ni por su profundidad técnica, sino por su carácter íntimo, honesto y profundamente humano. No fueron escritas con la intención de ser publicadas. No se trata de un tratado ni de un discurso, sino de un cuaderno personal, un diálogo silencioso entre el emperador y su conciencia. Son apuntes para sí mismo, recordatorios de cómo debía comportarse, cómo debía pensar, cómo debía resistir. Que esas palabras, nacidas de la soledad y del deber, hayan sobrevivido hasta hoy es uno de los regalos más valiosos que nos ha dejado la historia. La obra no tiene un título original, el nombre Meditaciones es una convención posterior. Tampoco tiene una estructura sistemática. Está dividida en 12 libros o secciones que agrupan fragmentos escritos en distintos momentos de su vida, la mayoría de ellos durante las campañas militares en el norte. Los temas se repiten, las ideas se reformulan, los principios se martillan una y otra vez. Marco Aurelio no buscaba originalidad, sino constancia. Sabía que el verdadero enemigo no era el mundo exterior, sino el olvido interior. Por eso se escribía a sí mismo frases como: no permitas que tu mente se aparte de la razón, no te dejes dominar por la cólera, recuerda que todo lo que sucede está de acuerdo con la naturaleza. El estoicismo que Marco heredó no era una moda intelectual. Era una filosofía práctica, nacida en las calles de Atenas en el siglo III a.C. y refinada a lo largo de los siglos por pensadores como Séneca y Epicteto. Esta escuela enseñaba que la clave de la felicidad no reside en los bienes externos, la riqueza, el poder, la fama, sino en la virtud interior, en la capacidad de aceptar con serenidad aquello que no depende de nosotros. Marco adoptó esta doctrina como guía de vida. Pero no lo hizo desde la comodidad, sino desde la prueba constante. Su reinado fue una lucha, y el estoicismo fue su herramienta más valiosa para mantenerse firme. Uno de los principios centrales de su pensamiento es la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no. No podemos controlar la muerte, la enfermedad, la injusticia de los otros, la ruina o la gloria. Pero sí podemos controlar nuestra actitud, nuestras decisiones, nuestras respuestas. Marco repetía sin cesar que nada externo puede dañar realmente al alma si uno no lo permite. El alma se convierte en aquello que piensa, escribió. Por eso, se esforzaba cada día en mantener su pensamiento alineado con la razón y con la naturaleza. Otro aspecto fundamental de su filosofía es la fugacidad de la vida. En múltiples pasajes, Marco medita sobre la muerte, no con temor, sino con lucidez. La ve como una parte inevitable del ciclo universal,
como un retorno a la naturaleza. Todo se disuelve, todo cambia, todo fluye, escribe. Para él, la vida es breve, y preocuparse por cosas triviales, el juicio ajeno, los placeres efímeros, la ambición desmedida, es una pérdida de tiempo. En vez de eso, llama a centrarse en lo esencial, obrar con justicia, actuar con moderación, pensar con claridad. Su lema no declarado podría resumirse así: vivir bien es vivir de acuerdo con la razón. Las meditaciones están escritas en un tono austero, sin adornos, con frases cortas, casi aforísticas. Pero en esa sobriedad hay una profundidad conmovedora. Marco no finge saber más de lo que sabe. No se presenta como un sabio consumado, sino como un hombre en permanente lucha contra sus pasiones, su ego, su cansancio. Hay algo intensamente moderno en esa humildad, el hombre más poderoso del mundo confesándose débil, esforzándose por mantenerse íntegro, recordándose a sí mismo que también morirá. En ese sentido, sus palabras no pertenecen al pasado, sino al presente eterno de la conciencia humana. La relación de Marco Aurelio con los demás también está profundamente marcada por su ética estoica. Repite que hay que ser tolerante, comprensivo, compasivo. Que los errores de los otros son fruto de la ignorancia, no de la maldad. Que el odio no se combate con odio, sino con razón. Una de sus frases más célebres dice: el que peca se perjudica a sí mismo, el que ofende es su propia víctima. Esta mirada amplia, que busca entender antes que condenar, marcó su gobierno y le ganó el respeto incluso de quienes no compartían su visión del mundo. Pero no todo en las meditaciones es idealismo. Marco también reconoce el dolor, la dificultad, la tentación. No se engaña con promesas de perfección. Sabe que la vida es dura, que la virtud es exigente, que la mayoría de los hombres no viven según la razón. Sin embargo, insiste. Insiste en que es posible mantenerse firme. Que uno puede ser una roca en medio de la tormenta. Que vale más fracasar intentando ser justo que triunfar traicionando los principios. Esta insistencia es lo que convierte sus textos en un testimonio de coraje. A través de las páginas, Marco dialoga con su pasado, con sus maestros, con los filósofos griegos, con la lógica del universo. Pero sobre todo, dialoga con su yo más profundo. Se exige no quejarse, no rendirse, no dejarse llevar por la ira. Se recuerda que cada día es una oportunidad para actuar mejor, para ser más justo, más generoso, más sensato. En este esfuerzo por mejorarse a sí mismo, encuentra sentido. Su felicidad no está en la victoria, sino en la coherencia. La figura de Marco Aurelio, vista a través de las meditaciones, trasciende el papel de emperador. Se convierte en un arquetipo del hombre que busca ser sabio sin dejar de ser humano. Un gobernante que no confunde poder con superioridad, que no usa la filosofía para justificar el dominio, sino para restringirlo. Un ser consciente de su fragilidad, pero decidido a no renunciar a su deber. Con el tiempo, esta obra íntima, escrita sin público en mente, llegó a convertirse en un texto fundamental para generaciones enteras. Desde reyes medievales hasta líderes contemporáneos, desde escritores hasta soldados, miles de personas han encontrado en sus páginas una guía silenciosa. No para dominar el mundo, sino para gobernarse a sí mismos. En un mundo cambiante, las meditaciones siguen siendo un refugio. Un espejo donde uno se encuentra, se examina y, tal vez, se redirige. La educación del heredero y el legado de Cómodo. Uno de los aspectos más debatidos y paradójicos del reinado de Marco Aurelio es la figura de su hijo Cómodo. El emperador filósofo, símbolo de integridad y sabiduría, terminó siendo sucedido por un hijo cuya fama en la historia ha sido diametralmente opuesta, cruel, caprichoso, ególatra y amante del espectáculo. Esta contradicción plantea una pregunta inevitable: ¿cómo pudo un hombre como Marco Aurelio criar y designar como sucesor a un hijo como Cómodo? Marco tuvo varios hijos, pero solo uno varón sobrevivió a la infancia, Lucio Aurelio Cómodo Antonino, nacido en el año 161 después de Cristo. Desde muy pequeño, Marco mostró un interés profundo en su educación. Le proporcionó los mejores maestros, lo rodeó de figuras filosóficas y trató de inculcarle los valores del estoicismo. No buscaba crear un guerrero ni un político astuto, sino un hombre racional, justo, sereno. Pero, como tantas veces ocurre en la historia, la semilla cayó en un terreno distinto del que se esperaba.
Cómodo fue criado en un ambiente de privilegios, con una posición asegurada desde el nacimiento y bajo la constante mirada del pueblo y de la corte. A diferencia de su padre, que había ascendido por mérito y adoptado la filosofía como un modo de vida, Cómodo creció con la certeza de que el poder le pertenecía por derecho natural. Este contexto, unido a su carácter narcisista y su gusto por el placer, formó una personalidad ajena a las virtudes que Marco tanto veneraba. A pesar de los esfuerzos del emperador, Cómodo se inclinaba más hacia los espectáculos públicos, las luchas de gladiadores y las demostraciones de fuerza física que hacia los ejercicios del alma. No obstante, Marco Aurelio no renunció a su hijo. Lo asoció al poder en el año 177 después de Cristo, convirtiéndolo oficialmente en su coemperador. Esta decisión fue interpretada por algunos contemporáneos como un acto de debilidad o una claudicación ante la tradición dinástica. Desde la época de Nerva y Trajano, los emperadores adoptaban a sus sucesores por mérito, no por sangre. Marco, al romper esta práctica, pareció traicionar el principio de la meritocracia estoica. Pero la situación era más compleja. Roma estaba en una etapa frágil. Las fronteras eran inestables, el ejército exigía continuidad y el pueblo temía las guerras civiles. Designar a su hijo como sucesor aseguraba una transición pacífica, evitaba rivalidades internas y consolidaba la legitimidad imperial. Marco Aurelio, siempre pragmático, probablemente consideró que un mal sucesor con legitimidad sería preferible a una guerra civil entre pretendientes virtuosos. La razón de Estado se impuso al idealismo filosófico. Además, Marco no era ingenuo respecto a la naturaleza de su hijo. En sus escritos no se encuentran referencias directas a Cómodo, pero su preocupación por la corrupción del alma, por la tentación del poder y por la fragilidad de los valores sugiere que conocía bien el carácter de quien lo sucedería. Y sin embargo, no lo excluyó. Tal vez, en el fondo, esperaba que el peso de la responsabilidad transformara a Cómodo. Que el trono, como lo había hecho con él, lo empujara a madurar, a crecer, a volverse más sabio. La historia, sin embargo, tomaría otro rumbo. Tras la muerte de Marco Aurelio en el año 180 después de Cristo, Cómodo asumió el poder absoluto. Lo que siguió fue un reinado caracterizado por el culto a la personalidad, el despilfarro económico, la represión política y el desprestigio del Senado. Cómodo se proclamó la reencarnación de Hércules, se presentaba con pieles de león, participaba en combates de gladiadores y ejecutaba a senadores por capricho. Transformó el carácter sobrio del gobierno de su padre en un espectáculo grotesco. El contraste entre ambos emperadores fue tan radical que muchos historiadores consideraron la muerte de Marco Aurelio como el final de la Edad de Oro del Imperio Romano. Con Cómodo, comenzaba una nueva era de decadencia. El historiador Dion Casio, que vivió parte de ambos reinados, escribió, Marco Aurelio gobernó como un filósofo, su hijo, como un gladiador. Y sin embargo, juzgar a Marco únicamente por el fracaso de su sucesor sería simplista. La historia está llena de hijos que no honran el legado de sus padres. La voluntad no siempre basta para moldear el carácter ajeno. Lo que sí revela esta situación es la tensión permanente entre la teoría y la práctica, entre la filosofía y el poder, entre la aspiración ética y las decisiones políticas. Marco Aurelio fue un hombre que intentó conciliar ambas esferas, y en ese intento dejó una huella ambigua. Hay quienes sostienen que la decisión de nombrar a Cómodo fue su único gran error. Otros argumentan que fue un sacrificio consciente, una elección política inevitable. Lo cierto es que el legado de Marco no reside en haber creado un heredero virtuoso, sino en haber gobernado él mismo con virtud. Si su hijo destruyó parte de lo construido, eso no anula la nobleza del constructor. El juicio sobre Cómodo, aunque justo, no debe eclipsar el ejemplo de su padre. Incluso en esta contradicción final, la figura de Marco Aurelio conserva su grandeza. Porque su vida no fue un cuento perfecto, sino una batalla constante contra las limitaciones humanas. Supo gobernar sin perderse en el poder, pensar sin aislarse de la realidad, actuar sin traicionar sus principios. Y aunque su legado inmediato fue traicionado, el eco de sus pensamientos ha perdurado mucho más que las ruinas de su imperio. Las generaciones futuras no recuerdan a Cómodo como modelo de virtud. Pero siguen leyendo las meditaciones. Siguen buscando en las palabras del emperador estoico una guía para enfrentar las pruebas de la vida.
Y esa persistencia silenciosa es, en sí misma, un triunfo más profundo que cualquier victoria política. La muerte de Marco Aurelio y el final de una era. El 17 de marzo del año 180 después de Cristo, Marco Aurelio falleció en la ciudad de Vindobona, hoy Viena, mientras supervisaba las campañas militares en la frontera del Danubio. Su muerte marcó el fin de una era en la historia del Imperio Romano, un periodo en el que la figura del emperador filósofo había encarnado la unión entre poder y sabiduría, gobernanza y reflexión ética. Sin embargo, también fue el inicio de un camino turbulento que llevaría a Roma hacia momentos de crisis y decadencia. Durante los últimos años de su vida, Marco Aurelio enfrentó múltiples desafíos, guerras en las fronteras, plagas devastadoras, crisis económicas y presiones políticas internas. Su reinado fue una constante prueba de resistencia y templanza, un ejercicio práctico de su filosofía estoica en medio del caos. No fue un tiempo de gloria fácil, sino un tiempo de sacrificio. Él mismo escribió en sus meditaciones sobre la fugacidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte, aceptando con serenidad el final que se acercaba. Su fallecimiento no fue repentino ni inesperado. Se encontraba enfermo y cansado tras años de lucha, y en sus últimos momentos se mostró sereno y consciente, un ejemplo vivo de sus enseñanzas. La muerte de un emperador siempre implica un cambio de ciclo, pero en el caso de Marco Aurelio, el impacto fue particularmente profundo debido a su personalidad excepcional y al vacío que dejaba en el poder. La sucesión fue inmediata, Cómodo, su hijo, asumió el trono sin dificultades formales. La transición fue pacífica, pero el contraste entre ambos gobernantes no pudo ser más marcado. Marco Aurelio, el emperador filósofo, había encarnado la virtud, la racionalidad y el servicio al imperio. Cómodo, por el contrario, pronto reveló un estilo de gobierno marcado por el egoísmo, la extravagancia y la falta de respeto a las instituciones republicanas. Este cambio reflejó no solo diferencias personales, sino también un giro en la historia romana. El periodo que siguió a Marco Aurelio es considerado por muchos historiadores como el inicio de la crisis del siglo III, una época de inestabilidad política, económica y social que pondría en peligro la continuidad del imperio. Las guerras civiles, las invasiones bárbaras, las plagas y la corrupción marcaron este periodo oscuro que contrastaba con la aparente estabilidad de los siglos anteriores. Marco Aurelio, sin embargo, permanece como un símbolo de lo que podría ser un líder virtuoso en tiempos difíciles. Su vida y obra demuestran que el poder no debe ser un fin en sí mismo, sino una responsabilidad que exige integridad y sabiduría. Que es posible gobernar sin perder la humanidad ni la reflexión ética, incluso cuando las circunstancias son adversas. El fin de su reinado también invita a reflexionar sobre la fragilidad de las instituciones y sobre la importancia del legado personal en la historia. Aunque el imperio continuó y muchos otros emperadores lo sucedieron, la huella de Marco Aurelio es única porque trasciende la política y se inscribe en la filosofía y la cultura universal. Su muerte no fue solo el cierre de un ciclo imperial, sino el recordatorio eterno de que la vida es finita, que el poder es pasajero y que solo la virtud puede otorgar un sentido duradero. En este sentido, Marco Aurelio no murió del todo, sino que vive en sus meditaciones, en sus enseñanzas y en el ejemplo que legó a la humanidad. La influencia de Marco Aurelio en la filosofía y la historia posterior. La figura de Marco Aurelio ha trascendido las fronteras del tiempo y la geografía, convirtiéndose en un símbolo universal de sabiduría, virtud y liderazgo. Aunque su vida transcurrió en el contexto del Imperio Romano del siglo II, su legado filosófico y ético ha resonado en múltiples épocas y culturas, influenciando a pensadores, líderes y movimientos filosóficos hasta nuestros días. Tras la caída del Imperio Romano, las meditaciones de Marco Aurelio se mantuvieron como una obra fundamental para la transmisión del pensamiento estoico, una filosofía que valoraba la razón, la virtud y la aceptación del destino. Durante la Edad Media, aunque en Europa la filosofía clásica sufrió un eclipse, los textos estoicos fueron preservados en los monasterios y reintroducidos en el Renacimiento gracias a los humanistas que buscaron recuperar la sabiduría antigua. En particular, durante el Renacimiento, el redescubrimiento de la antigüedad clásica revitalizó el interés por Marco Aurelio. Su ejemplo de un líder que combinaba la acción política con la reflexión filosófica sirvió de inspiración para monarcas y pensadores que buscaban modelos de gobierno basados en la ética y la razón.
Humanistas como Erasmus valoraron su obra por su profundidad moral y su compromiso con la virtud. El estoicismo de Marco también tuvo un impacto importante en la filosofía moderna. Filósofos como René Descartes, Baruch Spinoza y John Locke, aunque con diferentes enfoques, reconocieron la importancia de la razón y la autodisciplina en la vida humana. Más directamente, el movimiento del estoicismo moderno, que resurgió en el siglo XX y XXI como una práctica para manejar la adversidad y encontrar sentido, retoma muchas de las enseñanzas que el emperador romano plasmó en sus escritos. En la esfera política y social, figuras como Nelson Mandela, Theodore Roosevelt y Viktor Frankl han mencionado a Marco Aurelio como una influencia en su manera de enfrentar la adversidad y el liderazgo. La idea de que el sufrimiento es inevitable pero puede ser enfrentado con dignidad y fortaleza interior ha tenido una resonancia profunda en distintos contextos históricos. Las meditaciones también han sido un referente en la literatura y el arte. Desde la novela hasta el cine, la imagen del emperador filósofo ha sido representada como el arquetipo del gobernante sabio que lucha por mantener la integridad en un mundo caótico. Esta figura ha servido para cuestionar la relación entre el poder y la moralidad, un tema vigente en cualquier época. Además, el estoicismo como práctica ha encontrado un renacer en la actualidad. En tiempos marcados por la incertidumbre, el estrés y el cambio constante, las enseñanzas de Marco Aurelio ofrecen herramientas para cultivar la resiliencia, la calma y el enfoque en lo que realmente depende de nosotros. Su insistencia en aceptar la realidad con serenidad y en actuar con justicia continúa siendo un faro para quienes buscan sentido y equilibrio en la vida moderna. La influencia de Marco Aurelio no se limita a su obra escrita, sino que se extiende a la imagen misma que proyectó, la del gobernante que lidera con humildad, que se examina a sí mismo y que coloca el bien común por encima de los intereses personales. Esta imagen ha sido idealizada y también criticada, pero nunca ignorada. En resumen, Marco Aurelio representa una convergencia excepcional entre filosofía y poder, entre reflexión personal y responsabilidad pública. Su legado es un testimonio de que la búsqueda de la virtud y la sabiduría no está reñida con el ejercicio del poder, sino que puede y debe ser su fundamento. La vida y obra de Marco Aurelio ofrecen una serie de enseñanzas profundas que mantienen su vigencia en el mundo contemporáneo. Su figura, un emperador estoico que gobernó con sabiduría y humildad, sirve como un modelo para la reflexión sobre el liderazgo, la ética y la condición humana. Una de las primeras lecciones que nos brinda es la importancia de la autoobservación y el autocontrol. Marco Aurelio, a través de sus meditaciones, nos invita a mirar hacia nuestro interior con honestidad, reconociendo nuestras limitaciones y virtudes, y a trabajar constantemente para mejorar. Este ejercicio personal no es solo para filósofos, sino para cualquiera que desee vivir con integridad y coherencia. Además, su pensamiento enfatiza la aceptación de aquello que no podemos cambiar. En un mundo donde la incertidumbre y el cambio son constantes, aprender a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no, y a enfocar nuestra energía en lo primero, es una herramienta poderosa para la salud mental y emocional. Esta distinción, fundamental en el estoicismo, se traduce en resiliencia y serenidad ante las adversidades. Marco Aurelio también nos recuerda la fugacidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Este reconocimiento no debe generar miedo, sino un sentido de urgencia para vivir plenamente, en consonancia con nuestros valores y responsabilidades. La conciencia de la temporalidad nos impulsa a aprovechar cada momento con propósito y gratitud. En cuanto al liderazgo, su ejemplo demuestra que el poder verdadero no reside en la imposición o el dominio, sino en el servicio, la justicia y la sabiduría. Marco Aurelio gobernó pensando en el bienestar común, respetando a sus ciudadanos y enfrentando las dificultades con valor. Esta visión es aplicable no solo a líderes políticos, sino a cualquier persona que ejerza influencia en su entorno. Su insistencia en la virtud como guía de la acción es quizás su enseñanza más universal. En tiempos donde la ética puede parecer relativa o secundaria, Marco Aurelio nos desafía a mantenernos firmes en principios que trascienden circunstancias y modas. La justicia, la honestidad, la templanza y la valentía son valores que no pierden relevancia, independientemente del contexto histórico. La práctica estoica que él cultivó, basada en la razón, la autodisciplina y la empatía, nos ofrece un camino para enfrentar el estrés, la ansiedad y las dificultades cotidianas.
Hoy, psicólogos y terapeutas han encontrado en estas enseñanzas recursos para promover la salud mental y el bienestar emocional, evidenciando la atemporalidad de su pensamiento. Finalmente, la vida de Marco Aurelio es un recordatorio de la humanidad compartida. A pesar de ser emperador, reconoció su vulnerabilidad y la de todos los seres humanos. Nos invita a la humildad, a la compasión y al entendimiento mutuo, elementos esenciales para construir sociedades más justas y solidarias. En conclusión, la figura de Marco Aurelio trasciende el ámbito histórico y filosófico para convertirse en un referente vivo para el presente. Sus enseñanzas nos llaman a vivir con propósito, a gobernar nuestras vidas con sabiduría y a enfrentar el mundo con dignidad. En tiempos de incertidumbre, su voz sigue resonando, recordándonos que la verdadera grandeza está en la virtud y la reflexión constante.